Escuchas En Buena Onda por Luz Radio 102.9. Estamos acá de regreso en Buena Onda. Hoy me acompaña Jeffrey Parra de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia. Y hemos venido conversando, Jeffrey, a propósito del liberalismo y de la importancia que la propiedad tiene en esta concepción de la sociedad y de la política. ¿Cómo ven los liberales entonces la propiedad? Bueno, como te mencionaba en el segmento anterior, la propiedad es un fundamento por dos razones que tiene el ciudadano. En primer lugar, porque le permite el ejercicio de su libertad, en la medida que puede disfrutar los medios que le provee el sistema político que defiende la libertad. Mediante la propiedad lo puede disfrutar. Y el segundo es una defensa en contra de los poderes del Estado, porque él teniendo acceso a los medios de producción y a los medios de participación, puede asegurarse un puesto dentro de esa configuración política de un Estado liberal. Entonces, básicamente por eso es tan importante la propiedad dentro de cualquier sistema liberal. Ahora, pero nosotros habíamos dejado en el segmento anterior la idea de que los socialistas dicen que muchas veces esa propiedad no se consigue lícitamente, sino que más bien procede de un robo. Hubo un filósofo del siglo XIX que se llamaba Jean-Pierre Proudhon, que decía: toda propiedad es un robo, porque en la medida en que yo considero que esto es mío, pues se lo he quitado a otra persona. Y de hecho, Rousseau, un filósofo del siglo XVIII, tiene una frase muy famosa que decía: en el momento en que el primer hombre agarró un pedazo de tierra y dijo esto es mío, ahí empezó la sociedad civil y el desastre y la explotación, ¿no? Entonces, claro, el liberalismo, tú dices que postula que la propiedad es un derecho inalienable, etcétera, pero yo lo que quiero es que trates de responder a la contraparte socialista que dice: pero es que el que tiene algo, sea desde un objeto de uso como un celular hasta una gran fábrica, es porque realmente se la ha quitado a quien la ha producido. ¿Cómo responde el liberal a eso? Bueno, básicamente ninguna propiedad ha salido de la nada, ¿verdad? Toda propiedad, todo bien, ha sido producido, tiene una cadena de producción, que ha participado, en su producción ha participado no solamente el obrero que lo hace, sino también el empresario ha tenido una importante participación ahí, ¿verdad? Digamos, el liberalismo lo ve como un concurso de esfuerzos, ¿verdad? En esa medida no se puede decir que sea un robo, sino como es una cooperación para producir un bien. Ahora me dirás, ¿en qué sentido es una cooperación? Porque los socialistas y marxistas dicen que no es una cooperación, sino una explotación y que el dueño del capital, el empresario, el propietario, no aporta absolutamente nada, sino que está en su casa acostado disfrutando la vida, mientras el trabajador está poniendo a producir esa fábrica, pero los resultados, los frutos de esa fábrica no van a dar al trabajador, sino al dueño de la fábrica. Entonces, claro, lo que Marx dice es una situación muy injusta. Claro, fíjate, si nos ubicamos en el contexto en el que Marx escribe, ¿verdad?, podemos constatar de que efectivamente las condiciones de los trabajadores en ese contexto particular eran bastante desfavorables. En principio no es lo que plantea el liberalismo, fueron consecuencias de una política que no fue revisada, ¿verdad?, sino que creció desmesuradamente sin llevar los pasos políticos sanos. A eso en ese momento del siglo XIX de la Revolución Industrial, sí, yo estaría de acuerdo en decir de que el trabajador por su esfuerzo era explotado, porque es evidente realmente, pero en principio yo no creo, yo no creo que el empresario, el emprendedor sea una figura ociosa, sea una figura que solamente va a ser una sanguijuela del esfuerzo de los trabajadores, porque bastante, ya con el surgimiento de su idea, de sus esfuerzos por llevar adelante una empresa, es bastante, es significativo y es importante. Bueno, pero lo que yo creo que un socialista te podría decir es: de acuerdo, estemos de acuerdo en que el empresario parió la idea, arriesgó su capital, puso su emprendimiento, etcétera. Pero eso pareciera que fuese en las fases iniciales de la formación de esa empresa. Pero ya cuando esa empresa se consolida y se pasa a la descendencia, a los herederos, realmente los herederos no han hecho nada para montar esa empresa. Lo que están haciendo es disfrutando de algo que sus padres le dejaron. Bueno, pero si un socialista me dice eso ya me estás admitiendo de que sí hubo mérito en la formación. Supongamos que sí lo hubo. Perfecto. Pero ¿qué méritos tienen los hijos? Porque ellos siguen disfrutando de las acciones estando acostados en su casa. Y quien parió la idea no fueron ellos, sino sus padres. Bueno, yo creo que difícilmente cualquier empresa puede mantenerse estando acostado el directivo en su casa.
Si tú te pones a ver cuál es el derrotero de la mayoría de las empresas, no solamente en Venezuela, sino en el contexto internacional, el contexto mundial, a lo largo de la historia, de las empresas que han pasado a manos de Estado, a manos de que han sido expropiadas en este caso, la mayoría baja su productividad y muchas se van a quiebra, porque es el esfuerzo del empresario es un esfuerzo constante, ¿no? El emprendimiento sí, es un momento inicial, es el momento de mayor intensidad, pero requiere un esfuerzo de mantenimiento, un esfuerzo de administración, de constancia, de regularización. Entonces, y de expansimiento, porque también tenemos el elemento de la competencia. Entonces, el propio mercado te da elementos de que si tú te quedas dormido en los laureles o en tu casa, ¿verdad? Vas a desaparecer. Porque tú tienes que adaptarte, o sea, adaptar tu empresa, tu esfuerzo a las exigencias del mercado, la exigencia de una competencia que es a lo que a la vez va a garantizar de que tú seas productivo y de que tengas unos precios adecuados al consumidor y de que tus bienes lleguen, de que no haya escasez, por ejemplo, ¿verdad? Todo ese sistema del mercado está a favor tuyo y en contra de ti, porque a la vez de que te da oportunidades también te exige. Ahora, tú has hablado de una cosa interesante, que es que en el primer segmento decías que el liberalismo defiende la libertad a ultranza. Pero vamos a hablar de la igualdad. Okay. Cuando estamos hablando de que hay cierta gente que desempeña su papel como empresario y hay cierta gente que desempeña su papel como trabajador, el reparto de la riqueza ahí obviamente no es igualitario. Contrario a la pretensión socialista, que sí dice que todo el mundo, si no debe ganar lo mismo, por lo menos estar muy cerca de hacerlo. ¿Cómo justifica el liberalismo la desigualdad de las condiciones económicas en una población? Bueno, fíjate. Incluso los autores más recientes, que dan más concesiones a la igualdad, por ejemplo, podemos citar a John Rawls, que incluso su postura vendría a llamarse el liberalismo igualitario. Él tiene que admitir necesariamente cierto nivel de desigualdad. ¿Por qué? Si nosotros nos figuramos una sociedad igualitaria completamente, cualquiera, o es un ejercicio que cualquiera puede hacer, desaparecen automáticamente cualquier motivación, cualquier progreso. ¿Por qué? Porque si yo por mi trabajo, por mi esfuerzo, voy a recibir exactamente lo mismo, que, o sea, esforzándome mucho o esforzándome poco, no tengo necesidad de esforzarme mucho. Por mucha ética personal que yo tenga, ¿verdad? No puedo esperar que si yo veo día a día el esfuerzo de mi trabajo remunerado de forma igual y veo muchos a mi alrededor que están no han estudiado y que sí, que exactamente, que no tienen mis méritos y que no tienen mi esfuerzo, porque constantemente cualquiera pierde la motivación. O sea, yo creo que difícilmente se podría discutir eso. Pero tú sabes que el contraargumento socialista, y de nuevo, yo no lo suscribo, pero me pongo como abogado del diablo. El contraargumento socialista es que tú estás teniendo ahí, tú y los liberales, están teniendo una visión muy pesimista del ser humano. Tú estás suponiendo que el ser humano solo tiene motivación a trabajar si es mediante alguna remuneración económica. Pero a lo mejor no, a lo mejor hay otras motivaciones para trabajar. Y es la motivación consigo mismo, el bienestar que yo disfruto en que el bien común sea satisfecho, independientemente de mi bienestar individual. Entonces, claro, los socialistas dicen, si nosotros tenemos una visión un poco más optimista del hombre, ese problema desaparecería. Pero, ¿cómo lo ven entonces los socialistas? Bueno, fíjate. Los liberales, perdón. Los liberales. En ese caso, yo creo que los liberales, el sistema político económico liberal ha ido avanzando según observaciones empiristas o realistas de la sociedad donde quieren aplicar sus doctrinas y sus sistemas. Los socialistas muchas veces han tratado de fabricar ese contraargumento, ¿verdad? Pero no han podido representar en una sola sociedad donde no prive, o sea, no esté muy presente el elemento del interés, no solamente el interés por acumular riqueza, que sí está, yo creo que está presente en todas partes, en todos lados, sino el interés de eso, de asegurarse un bienestar económico suficiente como para sentirse seguro, sentirse a gusto. Yo creo que es algo bastante connatural y no se ha producido, o sea, por lo menos, aunque me he topado con varios socialistas que me han hecho ese mismo argumento, o sea, ninguno me ha reproducido una sociedad donde no se dé esa búsqueda de bienestar económico fundamental, o sea.
Bueno, el contraargumento socialista, y lo vamos a dejar, si lo quieres replicar para la próxima pausa, es que el hecho de que no haya ocurrido hasta ahora no implica que no puede ocurrir en un futuro, y para eso están las utopías. Estamos conversando con Jeffrey Parra a propósito del liberalismo. Vamos a escuchar de Alejandro Sanz y Shakira el tema Te lo agradezco, pero no.